Continuamos. Muy bien, entonces, continuamos. A ver, como le dije, ¿no? Esta es la manera como ahora se ordena por estadio, ¿no? Según la nueva clasificación. Pues ahora que también le dije, no solamente la nueva clasificación me habla de periodontitis como estadio, sino también me habla de grados. ¿Qué es el grado? El grado es la progresión de la enfermedad. ¿Cómo quiere decir? Que viene un paciente a tu consultorio y tú le tienes que sacar el grado. Y tú con el grado dices, vas a pensar de cómo más o menos se va a comportar este paciente, cómo se va a comportar esta enfermedad con el tiempo, con los meses. Por eso es que a veces me preguntan, ¿no, doctor, ¿cada cuánto tiempo debería venir el paciente? Va a depender mucho de la velocidad de progresión, ¿no? Normalmente es cada 3 meses, pero en otro caso, o cada 6 meses, o una vez al año. Entonces tú le puedes decir, no, venga cada 2 meses, porque va a depender de qué? Del grado de progresión de la enfermedad. ¿No se ve? ¿No hay nada arriba? Sí, entonces tiene que ver con los grados. Entonces, es bien fácil ver el grado de progresión de la enfermedad. Es bien fácil ver el grado de progresión de la enfermedad. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo veo el grado? Existen dos maneras. La primera manera es teniendo una evidencia directa de la enfermedad. ¿Qué consiste en la evidencia directa de la enfermedad? ¿Qué dice? Que yo debería tener una placa radiográfica de hace 5 años. Y le tomo una nueva placa. Y digo, si no hay evidencia de pérdida de hueso en esa nueva placa en 5 años, queda en grado A. Si se ha perdido menos de 2 milímetros, pasa a ser un grado B. Y si ha perdido más de 2 milímetros en los últimos 5 años, es un grado C. Yo repito, o sea, tengo una placa radiográfica hace 5 años, después con técnica paralela, vuelvo a tomar en técnica paralela después de 5 años, si veo que el hueso se mantiene tal cual, grado A, si veo que se ha perdido hasta 2 milímetros, grado B, y si veo que se ha perdido más de 2 milímetros, es un grado C. ¿Sí? Pero seamos sinceros, ¿quién de nosotros tiene una placa radiográfica de hace 5 años? ¿No? Es bien difícil que tengamos, aunque ahora depende con el RBG, con el uso del RBG ha mejorado esto, ¿no? Pero es bien difícil que podamos tener una placa de hace 5 años. Entonces, esa es la evidencia directa. Hay otra que es con la evidencia indirecta de la progresión, con una evidencia indirecta. ¿Donde qué voy a hacer? Voy a dividir la pérdida ósea entre la edad. Por ejemplo, aquí, aproximadamente cuánto de hueso se ha perdido en este caso. Se ha perdido, por ejemplo, la mitad. Entonces, ¿qué hago? Divido 50. Por ejemplo, si se ha perdido, por ejemplo, acá tengo, mira, un dientecito acá. ¿Ah? Y veo la placa y la placa está así. ¿Cuánto se ha perdido aproximadamente? 50. Y por ejemplo, el paciente que tenga 30 años de edad. Divido el porcentaje de pérdida ósea, 50 entre la edad, que es 30. ¿Cuánto me sale eso? 1.6 más o menos, ¿no? Entonces, a ver, ya, 1.6. Entonces digo, ¿cómo hago? Si el grado me sale, el valor, este valor que me salió, me sale menos de 0.25, queda en grado A. Si está entre 0.25 a 1, es un grado B. Y si es más de 1, es grado C. Para mi ejemplo, ¿cuánto fue? 1.6 más de 1, entonces es un grado C. Así de fácil es sacar el grado. Divides el porcentaje de pérdida ósea entre la edad. Y eso me va a dar el grado. ¿Sí? Así de fácil. Doctores, pero la nueva clasificación no solamente me habla de los grados, sino también me habla, cuando hablo de los grados, me habla de los modificadores de grado. Y ahí tenemos a dos modificadores de grado. ¿Cómo es esto, doctores? Que estos dos modificadores, que son el tabaquismo y la diabetes, pueden modificar el grado. ¿Cómo es eso? Si, por ejemplo, tu paciente te salió grado A, menos de 0.25, pero de repente el paciente fuma más de 10 cigarrillos al día, automáticamente pasa a grado C. Por ejemplo, si el paciente es grado A, pero fuma menos de 10 cigarrillos al día, es un grado B. Pero si el paciente te salió grado A y no fuma, se queda en grado A. Esos son los modificadores de grado. Por ejemplo, el paciente es diabético y le tenemos que sacar su examen de hemoglobina glicosilada. ¿Qué me dice la hemoglobina glicosilada? Si es de 5 a 6, de 5 a 7, perdón, de 5 a 6 es una hemoglobina glicosilada normal. Si es de 6 a 7, pasa a grado B. Pero si el paciente, así sea grado A, y te trae su hemoglobina glicosilada y está más de 7, automáticamente pasa a grado C. Eso es por eso le llaman los factores modificantes, que son dos, el tabaquismo y la diabetes. ¿Ya? Entonces ya saben, cuando yo hablo de estadios, en la nueva clasificación, no solamente me hablan de estadios, sino también me hablan de los grados. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? A ver, una consulta con respecto a los grados, ¿está claro? Todo claro, muy bien. Entonces, quiero que hablemos ahora de la guía práctica clínica, guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la gingivitis inducida por placa y periodontitis. ¿Estamos?
Esta es una guía que la han hecho en el año 2019 por el MINSA, y ahora que el MINSA está tomando de nuevo los exámenes, está viniendo mucho de esta guía. Entonces, vamos a tener algunas dudas, vamos a tratar de aclarar algunas dudas con respecto a esta guía para el día de su examen, ¿sí? Entonces vamos a hablar algunas terminologías, aclarar algunos términos, para que todos podamos tener un examen exitoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empieza la guía diciéndome qué cosa es el biofilm. El biofilm bucal es una película sobre la superficie dentarias que promueve la salud a través de un equilibrio entre los microorganismos que conforman y el huésped. Como yo te decía, cuando yo hablo en boca, hay microorganismos, sí, pero hay una simbiosis. ¿Qué quiere decir una simbiosis? Hay un equilibrio entre estos microorganismos y la respuesta del huésped y el sistema de defensa. Eso es la simbiosis. ¿Y esa simbiosis dónde se da? Con este biofilm o esta biopelícula. ¿Sí? Ese es el biofilm o biopelícula. Cuando nosotros vamos a hablar de que hay una disbiosis, cuando yo hablo de disbiosis, hablo que hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. ¿Y cuándo hay disbiosis? Cuando hay placa dental. La placa dental no es lo mismo que el biofilm. La placa dental se va a dar cuando hay un desequilibrio entre los microorganismos y la respuesta del huésped. ¿Está claro? No es lo mismo biofilm que placa. La placa dental, vuelvo a repetir, es cuando hay un desequilibrio entre los microorganismos y la respuesta del huésped. ¿Cuáles son las curetas que nosotros vamos a utilizar? Son las curetas Gracie, que son, como sabemos, ¿por qué el MINSA no te habla de los raspadores? Porque también hay raspadores que son los raspadores Jacket. Lo voy diciendo que son del 30 al 33 para dientes anteriores, 31 32 para dientes posteriores. ¿Sí? Pero ¿por qué el MINSA no nos habla acerca de estos raspadores? Porque todos ya tenemos en consultorio y en el MINSA están los famosos ultrasonidos, ¿no? El ultrasonido reemplaza a los raspadores, ¿sí? Pero no hay nada que reemplace hasta ahora a los alisadores. ¿Y dónde están los alisadores? Son las curetas Gracie, que el objetivo de estas curetas es alisar la raíz obteniendo superficies pulidas y eliminamos el cemento necrótico. Están diseñadas y anguladas según las áreas a tratar. Existen varios tipos de ellas. ¿Cuál es la diferencia entre una cureta Gracie o una cureta universal? En que la universal era biactiva. ¿Qué quiere decir? Que tenía dos superficies que sacaban este pulido. En cambio, la cureta Gracie, como ustedes pueden ver, tiene una forma y solo tiene un lado activo, o sea, es monoactivo. Se utiliza para el acabado de las superficies subgingivales, tiene una inclinación de 20 grados, un borde de corte encorvado y una punta cortante redondeada. Esas son las curetas Gracie. Como tú puedes ver, van a estar anguladas, 20 grados por un lado, 70 grados de la curvatura. Es monoactiva, solo un lado tiene filo. Son muchas. Tenemos las curetas, van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Las que nos dice el MINSA que debemos tener es la 1 y 2. Nosotros en San Marcos en necesidad pedimos las 5 y 6, pero para el MINSA es la 1 y 2, que son para dientes anteriores. Luego utiliza las 7 y 8 para las caras libres de dientes posteriores, 11 y 12 para mesial de dientes posteriores y 13 y 14 para distal de dientes posteriores. Entonces, repito, MINSA propone o ellos eligen 1 y 2 para dientes anteriores, 7 y 8 para caras libres de dientes posteriores, 11 y 12 para mesial de dientes posteriores y 13 y 14 para distal de dientes posteriores. ¿Está claro? Esas cuatro curetas nos pide el MINSA. Este es un ejemplo de la posición que uno debe tener para cada cureta, como le dije, 11 y 12 para mesial de dientes posteriores. En la posición 10, si vas a hacer diente superior, molar y mesial, posición 10. Y la cureta, la utilización teniendo la parte activa pegada al cemento. ¿Sí? También nos dice que tenemos que tener dos tipos de exámenes periodontales. Un examen periodontal básico, pero recuerda que se va a utilizar para personas mayores de 18 años. Utilizando la sonda periodontal, ¿sí? La que ellos piden, el MINSA, es la OMS, del Organismo Mundial de la Salud, donde vamos a dividir a la dentición en sextantes, y donde se toma como criterio la profundidad de la bolsa y se registra una puntuación, no se le da un número. ¿Sí? También el nivel de placa dental y el sangrado. Y luego tenemos un examen periodontal simplificado, donde solo voy a hacer en 6 piezas, cada una por un sextante, ¿sí? 6 piezas. Y este simplificado lo vamos a utilizar en pacientes menores de 18 años. ¿Sí? En este caso, las piezas elegidas son las piezas 1-6, 1, 2-6, 3-1, 3-6 y 4-6. Igual, como criterio de profundidad de la bolsa, placa y sangrado. ¿Sí? En resumen, tengo el básico, donde voy a hacer 6 estantes, adultos mayores de 18 años, el examen simplificado, solo 6 piezas, 1 por sextante, personas menores de 18 años de edad. También, algo muy importante, el MINSA establece esta guía solo para las enfermedades periodontales, que son la gingivitis inducida por placa y la periodontitis, solamente esas dos, ¿ya?
no va a usar, no va a haber, esta guía no va a hablar de enfermedades periodontal necrotizantes, hacerse periodontal, solamente esta. La gingivitis inducida por placa es una respuesta inflamatoria de los tejidos que resultan de la placa bacteriana, ¿sí? En el margen gingival y por bajo de ella. Pueden ser inducidas por placa y no inducidas por placa. Como le dije, se enfoca en enfermedades gingivales que son inducidas por placa. A ver, ¿sí? Sí, muy bien, gracias. Son 6 piezas, 1, 6, 2, 1, 2, 6. Sí, sí, voy a pasar la diapositiva, no se preocupen. Yo terminando paso la diapositiva, no se preocupen, las voy a pasar para que la tengan, ¿sí? Desarrolladas. Entonces, como te decía, en la presente guía solamente hacemos las inducidas por placa, que son inducidas únicamente a placa y mediadas por factores locales y sistémicos, y como te decía, el alargamiento gingival influenciado por medicación, ¿sí? Alargamiento gingival influenciado por medicación. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué es la periodontitis? Es la inflamación gingival acompañada de la pérdida de tejido de soporte y hueso alveolar, o sea, hay una pérdida de inserción clínica de periodontitis, como hemos visto, ¿sí? También provoca la destrucción progresiva del ligamento periodontal y el hueso alveolar, acompañado con la pérdida de inserción al cemento, lo que finalmente ocasiona la pérdida de la pieza dentaria. Cuando hablamos, así como gingivitis solamente estudiaba 3, las que son asociadas a placa, en este caso, la presente guía se va a enfocar en periodontitis y periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas. Como ustedes pueden ver, no se va a enfocar en nada a las enfermedades periodontales necrotizantes. ¿Estamos? Muy bien, seguimos. Como te decía, la placa dental, llamada también placa bacteriana, es una película que se encuentra sobre las piezas dentarias, la cual no se ha removido entre días y semanas. Ya hemos hablado temprano acerca de estas lesiones, cómo se forman. No se ha removido entre días y semanas, produciendo un desequilibrio entre los microorganismos, ocasionando el inicio de la gingivitis. Como les dije, hay un equilibrio, se llama simbiosis, que si esta placa no es controlada, va a pasar un desequilibrio, dando origen a este desequilibrio a la gingivitis. Cuando hablamos de desequilibrio, hablamos de disbiosis. Muy bien. También podemos hablar, como les decía temprano, acerca de la salud gingival y periodontal. Esa es la condición de la salud de las encías que puede presentarse en 2 formas. Sí, hay una salud gingival, doctores, en un periodonto intacto. ¿Qué significa un periodonto intacto? Que no ha habido previamente una pérdida de hueso, no ha habido pérdida de soporte, ¿me entienden? O sea, este paciente nunca ha tenido una enfermedad periodontal llamada periodontitis. O sea, el hueso tal cual, todo está bien. A eso se llama salud periodontal con periodonto intacto, o sea, no hay pérdida de inserción clínica. Pero existe también un segundo caso, que es la salud periodontal en un periodonto reducido. ¿Se acuerdan que decía? Pregunta, en una salud clínica, en un periodonto reducido, ¿puede haber pérdida de inserción clínica, sí o no? ¿Qué me dice? Con salud clínica, en un periodonto reducido, ¿puede haber pérdida de inserción clínica, sí o no? ¿Qué dice? Muy bien, la gente me ha dicho, la gran mayoría, sí. Claro que sí, ¿se acuerdan que le decía yo? Lo que no debe haber es sangrado gingival. ¿Puede haber pérdida de inserción clínica? Sí. Lo que ha pasado, como te decía, es que este paciente ha tenido una enfermedad periodontal previa, pero está llevando un tratamiento de la periodontitis de forma estable. ¿Sí? Hay una periodontitis estable. Como te dije, la periodontitis no desaparece, la periodontitis se controla. Entonces, como te decía, hay una salud clínica en un periodonto intacto, donde existe una condición, donde existe ausencia de sangrado al sondaje, eritema, edema y síntomas del paciente. No existe pérdida de soporte evidenciado clínicamente. Salud clínica en un periodonto reducido, condición en la cual el paciente tiene antecedentes de enfermedad periodontal, ha perdido soporte óseo y presenta recesión. Sin embargo, a la evaluación tiene valores de placa dental y sangrado que indican salud clínica. ¿Cuál es el valor de placa dental? Menos del 20%. Para yo decir que hay salud, tiene que haber, el valor debe ser menos del 20% de placa dental y el sangrado menor al 10%. ¿Se acuerdan que le dije? Sí, le dije. Muy bien. En este caso, la profundidad de sondaje, como es el periodonto intacto, va a estar entre 0 a 3. No hay bolsa. ¿Cuándo puede haber habido bolsas? ¿Está claro, doctores? ¿Se entiende lo que es? ¿Se entendió lo que es salud periodontal clínica de un periodonto intacto y un periodonto reducido, por favor? ¿Todo bien? ¿Está claro? Muy bien. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ¿qué te dice el MISA? El MISA. Si viene un paciente, debe haber también, ya sabemos qué es la enfermedad, pero debemos atacar para que este paciente no tenga esa enfermedad. Entonces, nos dicen ellos, no debe haber una. ¿Qué nos dice el MINSA? Que debemos tener sesiones con el paciente. Primero, una sesión educativa. Muchos de nosotros hemos hecho eso, ¿no? Cuando hemos hecho nuestra salud, nos daban teníamos que salir y educar a todos los pacientes. Así no sea para dental, puede que sea obstetricia, solo que estén con el médico, igual a todos les hacíamos una sesión educativa. Que significa que una enseñanza impartida por el personal de salud mediante metodología comunicacional, dirigida a la población, que puede incluir material audiovisual, técnica grupal, fomentando así el análisis, el diálogo, reflexión sobre un tema identificado, con el fin de orientar a los involucrados. En otras palabras, vamos a educar a los pacientes con respecto a las enfermedades. Una vez que yo tengo esta sesión educativa que consiste en que yo debo convencer primero, si el paciente es fumador, debo convencer de todo lo que trae mal, lo que es malo y bueno acerca del consumo de tabaco. ¿No es cierto? También se relaciona con actividades sociales como la comunicación, hablar con el paciente, hablar con los niños, con todas las personas acerca de los hábitos de cepillarse la boca, 2 veces por lo menos al día, sí o sí en la noche,
¿sí? Inducir la nutrición también, como te decía, una buena dieta, ¿sí? Que tenga cereal, fruta, galletas, ¿sí? Evitando, perdón, estoy dando jugo, ¿no? Evitando los alimentos azucarados como golosinas, galletas, gaseosas, ¿sí? Como les decía, ¿no? Se debe indicar al paciente que el sangrado no es normal, ¿sí? Que el sangrado indica que hay una enfermedad periodontal. Si el paciente tiene periodontitis, esto puede conllevar a la pérdida de las piezas dental, que conlleva los problemas en la alimentación, en el habla, en la autoestima, o sea, todo lo que haya que darle para que vean que lo que va a cocinar en que tengas esta enfermedad periodontal. Si la paciente es gestante, debo actuar mucho más aún si el paciente es gestante, ¿no? Debo, debo decirle que una de las características de un paciente gestante, ¿sí? Es la sangrada, la inflamación de las encías, porque es propio de este desequilibrio hormonal, ¿sí? Que debe ir rápidamente al odontólogo para que él, ya que si no va al odontólogo, si no te trata este problema de las encías, hay un riesgo de presentar un parto prematuro y un bajo peso al nacer. Recomendar a los pacientes que sufren enfermedades sistémicas, lo que decía, ¿no? La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la visita al odontólogo, ya que puede agravar la enfermedad ya existente, ¿no? Puedo usar material audiovisual. A veces los pacientes solamente van para la gestación, ¿no? Entonces yo les debo, eso que en el mismo programa, ¿no? De que el odontólogo debe tener una, por día, haber captado pacientes de obstetricia, de medicina, de enfermería, para ver todos estos problemas. ¿Qué debo decirle al paciente que fuma tabaco? ¿No? A los pacientes fumadores. Cuando hablo yo de pacientes fumadores, hablo de pacientes que fuman más de 10 cigarrillos al día. Un cigarrillo contiene, por ejemplo, más de 4.000 sustancias químicas, incluidas sustancias cancerígenas como el alquitrán. O sea, que si sigue fumando, esta paciente puede sufrir de cáncer. El humo de cigarro contiene monóxido de carbono, que es un gas venenoso que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno en el cuerpo. La nicotina es adictiva, que aumenta la frecuencia cardíaca. Fumar está relacionado con el pulmón, le reduce el gusto y olor en comparación a la que no fuman. Y encima, si tienes un niño que está al lado, ¿no? Le puedes dar problemas como el asma, infecciones del oído, respiratorios, ¿no? Los adultos no fumadores expuestos al humo de segunda mano tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. O sea, todos los que nos puede conllevar, todo lo malo, tienes que hacer la sesión de todo lo malo que nos puede dar el consumo de fumar, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? La frecuencia cardíaca disminuye, el oxígeno se transporta mejor, la función pulmonar va a comenzar a mejorar, ¿no? La bronquitis te mejora, entonces son un montón de beneficios de dejar de fumar y en lo que debes tú ahondar con los pacientes que acuden al centro de atención primaria. Una sesión demostrativa que ya hay con el personal de salud, ¿no? Dirigida a la población para que aprenda diagnosticando, mostrando, platicando cómo se hace, cómo es la técnica de cepillado, el uso de las maquetas y todo esto para poder mostrar al paciente. ¿Sí? Indicar al paciente, como te decía, con los dientes y con el maxilar inferior con las maquetas, de cómo debe cepillarse, aclarando que todos los restos son removidos y que no se debe olvidar de lavar la lengua. Como te decía, el cepillado no debe ser menor a 2 minutos, 2 veces al día, sobre todo antes de dormir. Indicando al paciente el uso del hilo, ¿no es cierto? Enrollándolo entre los dedos. Y cómo voy a pasar. Cada vez que tú pasas el hilo, debes apoyarte en la superficie especial del diente y en distal del diente adyacente. Todo el hilo todos los días, en las noches. En el caso que tenga diastemas, debo mandar el uso del cepillo interproximal. Una vez que lo ha demostrado, ahora el paciente lo tiene que hacer. Si vas a comprar una pasta, que tiene que saber el paciente que la pasta debe tener flúor, por lo menos 1000 partes por millón, que el cepillado con la pasta no se enjuaga la boca para cepillar, sino solo se bota, ¿no? Solo se escupe el exceso. El paciente debe ver esto al comprar su pasta dental. El cepillo debe tener cerdas suaves, la pasta debe ser tamaño de alverjita, que debe cambiar su cepillo cada 3 meses, que se debe dejar ventilado, ¿sí? Y que debe ir al dentista. Como te dije, la sonda periodontal que utilizamos es la sonda de la OMS, que tiene una bolita de 0.5, ¿no? De ahí, la primera marca está 3.5. Si tú ves 0.5 a 3.5 es 3. Y que habíamos dicho que si nos salía 3 en NIC, estábamos frente a qué? A una gingivitis. Si es de 1 a 2, o sea, me va a salir 5.5. Ya es periodontitis leve. Si es de 3 a 4, perdón, de 4 a 5, de 1 a 2, de 3 a 4, perdón, de 3 a 4 más 3.5 me sale hasta 8.5. Esta es una periodontitis moderada. Y si me sale más de 5, estaría frente a una periodontitis severa. Entonces, la OMS lo divide así, pues, ¿no? Para que lo haga más rápido. Primera raya, gingivitis, si hay sangrado. Segunda raya, si hay sangrado, periodontitis leve. Si llega a la tercera raya, periodontitis moderada. Y si llega a la última, aún pasa más, periodontitis severa acompañada de sangrado. Entonces, la OMS fue una sonda que se utiliza más para centros de salud hospitalarios, ¿no? Donde quieres hacer un estudio de bastantes personas. Pero si vas a usarlo en tu consultorio, ojo, en tu práctica privada, es mejor usar una sonda Carolina del Norte que viene milímetra de 5 en 5. Pero para el MISA, es la OMS la que debemos utilizar. ¿Sí? Muy bien. Como te decía, ¿cuál es la teología de la enfermedad? Ya te dije, ¿no? Nosotros tenemos una biopelícula. Y por ende, esta biopelícula hay una simbiosis, hay un equilibrio, ¿no es cierto?, entre el biofilm y la respuesta del huésped. Si hay cambios en el biofilm bucal, si hay cambios con nuevas bacterias, se ocurre un desequilibrio llamado disbiosis.
que esta disbiosis va a desencadenar en una gingivitis que luego, si no se controla, va a llegar a una periodontitis. Una vez me preguntaron, doctor, ¿y un paciente para tener periodontitis primero tiene gingivitis? Sí, un paciente con periodontitis primero tiene que haber tenido periodontitis. Como te decía, la causa de la enfermedad es multifactorial, ¿no? Si bien la principal es la placa, ¿no? La principal es la placa, hemos encontrado que se va a asociar, como hemos visto, a factores genéticos, epigenéticos, conductuales, medioambientales, factores locales, sistémicos, lo que puede modificar tanto los componentes microbianos como los componentes del huésped, contribuyendo a que esta alteración ocasione la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Lo que decía, puede tener placa dental, sí, y voy a tener una gingivitis, sí, pero si este paciente es no controlado, una diabetes, por ejemplo, este va a llegar a tener una periodontitis más severa frente a otro de manera normal. Igual, ¿no? Paciente tiene gingivitis y fuma, y es un paciente fumador, este más rápido llega a una periodontitis. Y recuerda, una característica de los pacientes fumadores es que cuando él tiene una gingivitis, casi las encías no sangran. Entonces, mire la forma de progresión de la enfermedad. Por eso debemos tener, por eso que le digo que la única etiología de la etiología de la enfermedad periodontal es que es multifactorial. Se debe a varios factores. La fisiopatología, que es la respuesta, ¿sí? Al haber un desequilibrio, va a haber una mayor respuesta excesiva del huésped, ¿sí? Porque quiere defenderse. Pero va a haber microorganismos que va a haber un desequilibrio, va a ser mayor la presencia de microorganismos, fomentando así una primera aparición que es la gingivitis. Y en la gingivitis se fomenta la proliferación de patógenos tales como ya hemos dicho, la porfirocona gingivales, que esto se denomina disbiosis incipiente, y es donde encontramos a la presencia de gingivitis. Entonces el MINSA nos dice, ¿no? Esta primera precursor para ellos de que ya se forme esta primera pregunta es la porfirocona gingivales. Esta disbiosis incipiente, este desequilibrio inicial, si no resuelve, puede desencadenar una respuesta del huésped con un aumento de citoquinas y especies reactivas, causando un estrés oxidativo y la presencia de metaloproteinases en la matriz, que nos conlleva un daño colateral llamado periodontitis. En otras palabras, para resumir, me están diciendo que si esa disbiosis, ese desequilibrio que hay no se resuelve, nuestro organismo, ¿qué hace? ¿Cómo responde nuestro huésped? Fomentando la formación y liberación de enzimas que van en contra de la inflamación. ¿Cuáles son estas enzimas? Las citoquinas, el estrés oxidativo y las metaloproteinasas. Cada vez que tú tengas una inflamación en el organismo, la sangre libera a estas respuestas ante la inflamación. Pero esta respuesta, si no se es mucho, y hace daño a los tejidos periodontal. Y es por eso que nos lleva, que si la gingivitis no se resuelve, nos puede conllevar a una periodontitis. ¿Eh? Como pueden ver, nos dice que, en esta parte de la guía, nos dice que donde más estudios ha habido es en Chile y en Brasil, ¿sí? ¿No es cierto? Usando el índice de tratamiento periodontal comunitario en Brasil. Pero en el Perú, los datos más antiguos son del 2012 a 2014. Es el estudio más actual en el Perú que se ha hecho, donde encontraron que de 14.000 escolares de 3 a 15 años, en 575 colegios, revelaron una prevalencia de 39.2 de enfermedad periodontal. Según el índice de Shaw y Smartle para el grupo de 3 a 9 años, y según el índice de necesidad de tratamiento para de 10 a 15 años, la prevalencia de periodontitis fue de 52.5. O sea, miren cómo una enfermedad periodontal está presente en gran cantidad en nuestro Perú. Y yo creo que aquí en el Perú debe ser más de 70-60%. Porque lamentablemente no se llega a estos centros muy... Eso sí, colegios, pero como sabemos hay zonas rurales donde no llegan al colegio ni nada. Muy bien. La vía práctica, como le dije la vez pasada, ¿no? Temprano, existen factores que van a asociarse a la placa. ¿Sí? Hay factores del medio ambiente, de los estilos de vida, predisposición genética. Cada uno de ellos puede cambiar o modificar la susceptibilidad del paciente a producir una enfermedad. ¿Sí? Ahora, debemos comprender que cada paciente va a actuar de diferente manera con diferentes factores de riesgo. O sea, no todos van a actuar de la misma manera. ¿Sí? Entonces, también tenemos otros aparte. Tenemos los factores locales, por ejemplo, que el paciente tenga brackets y que no se cepille bien, lo que te decía, ¿no? Raíces que puedan hacer que la placa dental se arregle mejor, las restauraciones desbordantes. Tenemos los factores sistémicos que exacerban los cuadros inflamatorios o contribuyen a la liberación de citoquinas inflamatorias que activan la destrucción del tejido periodontal, como por ejemplo los cambios hormonales que se dan durante el embarazo y la pubertad, ¿no es cierto? O por ejemplo también el uso de medicamentos y enfermedades como la diabetes no controlada, que lo que hacen es la liberación, contribuyen a la liberación de estas citoquinas, que son respuestas a la inflamación. Pero lamentablemente la respuesta es tan fuerte, muy exagerada, que también dañan los tejidos periodontales. Por eso, doctores, yo les decía, ¿no? La medicina periodontal, ¿qué estudia? La relación de la periodontitis con las enfermedades sistémicas. Y con todas las enfermedades sistémicas, no. Se está viendo y estudiando que la periodontitis tiene asociación con todas las enfermedades sistémicas inflamatorias, como por ejemplo, te decía, la diabetes, por ejemplo, el alcoholismo también, la obesidad, el colesterol, el Alzheimer, el estrés, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer. Todas estas enfermedades son enfermedades inflamatorias que van a hacer que se libere mayor cantidad de citoquinas. Entonces la inflamación va a ser mayor y en la periodontitis también se libera citoquinas. Entonces, ¿qué dice? Si un paciente está enfermo y libera citoquinas y encima tienes periodontitis, más citoquinas va a liberar. Entonces la inflamación va a ser mayor. Por eso dice, estas dos tienen relación. ¿Sí? Por eso que si ustedes habrán escuchado
En el tiempo del COVID hubo una prueba que se llamaba la prueba de la proteína C reactiva, no sé si recuerdan. ¿Qué cosa hacía la proteína C reactiva? Mide el grado de inflamación del cuerpo. Y nos decía, ¿no? Si la proteína C reactiva está muy aumentada en el paciente, era proclive a que este paciente pueda fallecer. Entonces, dentro de la nueva clasificación, doctores, existe también, así como hemos visto que había los factores modificantes, que era la diabetes y el fumador, también hay un ítem que no es un factor modificante, pero sí más sí un factor de riesgo, está la proteína C reactiva. ¿Está claro? El medio ambiente, claro que sí, que acelera o no, porque el nivel socioeconómico va a depender de que el paciente se cepille o no, los estilos de vida, del paciente, el hábito del paciente, cepillarse, todo eso son factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo. Se ha demostrado que el fumador, ya hemos dicho, tiene una respuesta inmunitaria, un menor soporte de oxígeno, mayor vasoconstricción periférica, lo que contribuye a que la enfermedad pase inadvertida. Como decía, ya que el único signo temprano de enfermedades periodontales es el sangrado gingival, pero muchas veces en nuestros pacientes no se nota ese sangrado gingival en el paciente fumador. Ya hace que el paciente no se preocupe. Cuando ya te das cuenta, ella viene por una periodontitis. Doctores, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Está claro? Con confianza, a ver si tienen alguna duda. A ver, ¿todo bien entonces? A ver, ¿cuál es el signo patognomónico de la gingivitis? El sangrado gingival. El sangrado gingival y la inflamación son los signos patognomónicos de las enfermedades periodontales, ¿no? ¿Sí? Lo que te decía, ¿no? Si bien la placa dental es un cuadro, pero tiene que estar relacionado a otros factores que estamos viendo. Pero para yo decir que hay una enfermedad periodontal activa, tiene que haber inflamación. ¿Cómo veo yo la con el sangrado gingival? Por eso que te decía, el problema con los fumadores, ¿no? Hay que tener cuidado con los fumadores, porque a veces el paciente no se da cuenta. ¿Pero por qué? Porque el mismo hecho de fumar hace que no se note, ¿no? Que el paciente está siendo sangrado, ¿sí? Como te decía, ¿no? En los factores hereditarios, ya hemos dicho, ¿no es cierto? No existe todavía una relación que me diga que sí es genético, ¿no? Se presume una participación de la genética, como decía, en lo que era la famosa periodontitis agresiva, ¿no? Pero no hay nada a ciencia cierta de que me diga que es por genética, ¿no? ¿Sí? Como decía, la nueva clasificación utiliza a estos dos factores modificantes como el paciente fumador y el paciente con diabetes mellitus como descriptores para calificar los grados, ¿sí? Entonces, como te decía, no toda esta parte es lo que te decía de la famosa relación de la enfermedad periodontal con las enfermedades sistémicas. ¿Por qué? Porque son enfermedades sistémicas ulceradas. Entonces, ¿y cómo hacen esto? Yo quiero mostrarte una diapositiva. Un minuto. Un minuto. Quiero mostrarte con esta imagen de lo que pasa con una, ¿qué pasa en una periodontitis? Miren, esta es una imagen de lo que, por ejemplo, lo que está a la izquierda es una simbiosis, que es un equilibrio. Lo que pasa es que cuando yo hablo de sangrado gingival es el sangrado espontáneo, ¿no? Pero si tú haces el diagnóstico de la gingivitis vas a hacer el sondaje y ahí vas a ver que hay sangrado. Va a sangrar, vas a hacer el índice, como vamos más adelantito, en un rato, acerca del índice de sangrado, ¿no? Pero el paciente, a lo que voy es que el paciente por sí solo no sangra. O sea, como no es que el paciente diga, bueno, no es como el otro paciente normal de una gingivitis que luego me dice, doctor, siento que de la mañana me sangran las encías, ¿no? Ocurre mucho de esto, ¿no? O amanecí con sangrando. En cambio, un paciente fumador normalmente no sangra, él no te va a decir eso. Pero si le haces el sondaje a sangrado, doctor, va a sangrar. Sí va a sangrar. Pero no hay de sangrado espontáneo, ¿no? Exacto, sí, por eso es que el problema del paciente fumador, ¿no? De que a veces se nos pasa muchas veces. Lo que te decía, ¿no? Aquí quiero que vea una salud periodontal, una simbiosis, cuando hay un equilibrio, pero ¿qué pasa cuando hay una disbiosis? Cuando hay una disbiosis hay un desequilibrio. Y lo que va a pasar, doctores, es que, mira, este epitelio de unión largo, este epitelio de unión que había, se va a hacer un epitelio de unión largo. Entonces, al final, es imagínate, esta es la piel, acá está el epitelio y el tejido conectivo. Normalmente nosotros cuando nos quitamos la piel, ojo, imagínate, nos duele el tejido conectivo, ¿sí o no? Porque esta es una herida. Más o menos es lo que pasa cuando uno tiene periodontitis, sino que no te duele, diferente. ¿Por qué? Porque como que por dentro tengas una úlcera, una herida fresca, así, brillante. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos microorganismos que están aquí van a pasar aquí. Y no solamente van a pasar aquí, recuerda que hay vasos sanguíneos. Y si llegan a pasar a estos, aquí, ¿qué va a pasar? Del epitelio que había, van a llegar, van a confluir y van a terminar perdiéndose el diente. Entonces, aquí quiero que vean esta imagen. Entonces, mira, tú cuando tienes un epitelio, unión, está acá el epitelio, o sea, es tu piel y hay una epitelio que cubre. Pero cuando hay una periodontitis ya no está esta piel, todo esto está expuesto.
Los vasos sanguíneos están expuestos como, una vez me explicaron, un paciente con periodontitis severa es como que la palma de la mano fuera una úlcera. Toda esa úlcera es la cantidad de úlceras que hay en la boca, sino que a diferencia, como tú no lo ves, no te das cuenta en un paciente con periodontitis. Y lo peor de todo, como digo, que los microorganismos no se quedan aquí, como hay vasos sanguíneos, van a entrar a los vasos sanguíneos, ¿ven? Van a entrar a los vasos sanguíneos, ¿ven? Llegan a entrar a los vasos sanguíneos, y lo peor de todo es que llegan a los vasos sanguíneos, forman estos procesos inflamatorios, se hace una placa de otoroma, ¿y qué hace? Al capilar del vaso sanguíneo lo obstruye, ¿y qué puedes producir con el tiempo? Un infarto de miocardio. Por eso que te decía, la relación de la enfermedad periodontal con las enfermedades sistémicas. Entonces, un paciente, cualquier familiar, amigo que tengas, debe decirle que no solamente debe ir que no solamente debe ir al médico, ¿no? También debe ir, le deben mandar a que vaya al periodoncista. También debe decirle eso. Entonces, y esto ha cambiado mucho, ¿no? Casualmente, aquí en el Perú no mucho, pero por ejemplo en Brasil, que es uno de los sitios donde más evidencia hay de la medicina periodontal, en la periodontal nosotros decimos que estamos viviendo ahorita la era de la medicina periodontal. Así como hace 10 años era la era de la generación tisular guiada, ahora es la era de la medicina periodontal. O sea, la relación de la enfermedad periodontal con, eh, con, con otras enfermedades sistémicas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Yo sé que esta parte es un poco engorrosa, hay que estudiarla, porque de aquí ha venido el último examen también, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más amena para que se lo pueda entender. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, como te decía, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico? Ya te dije, en la gingivitis no hay pérdida de inserción clínica. En cambio, en la periodontitis sí hay pérdida de inserción clínica. Sí hay pérdida de inserción clínica. ¿Ves? Muy bien. ¿Sí? La presencia de periodontitis, la presencia de bolsas. ¿Cuándo es una bolsa periodontal? Ya les dije, porque de sondaje mayores iguales a 4, movilidad dental, supuración y lesiones de Furca. Vamos a ver que la lesión de Furca ya nos establece que es una lesión que no lo puede, cuando encontremos, yo te decía, ¿no? Te decía, los estadios 1 y 2, el odontólogo general. Pero si yo veo ya estadio 3 y 4, ya lo debe ser un especialista. Un odontólogo general no puede tratar una Furca, lo tiene que hacer un especialista. Y eso te dice, también el MINSA te dice, si tú en un paciente, como vamos a ver en un momento, encuentras un paciente que tiene lesión de Furca, tienes que mandar a un centro de salud donde cuente con un especialista. ¿Sí? Signos y síntomas, se debe tener en cuenta que no todos los signos y síntomas pueden ser registrados en el mismo paciente. O sea, no es que porque uno tiene, al otro lo vas a encontrar igual. No, así no es. ¿Estamos? Los signos y síntomas que se presentan para la misa, que se presenta más en la gingivitis inducida por placa, cambio de color, se torna un rojo eritematoso, medio azulado, hay un aumento del volumen de la axila, hay un sangrado gingival al estímulo del cepillado, como te decía, sangrado gingival espontáneo, y hay presencia de placa bacteriana, ¿no? Síntomas, dolor y muchas veces la litosis. En la periodontitis, ya les dije, presencia de pérdida de inserción clínica, hay presencia de placa bacteriana, hay inflamación de la encía, con aumento de la profundidad de sondaje, migración apical del margen gingival. Doctores, cuando yo hablo de migración apical del margen gingival, esto define a un término de, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo se llama esto? Cuando hay una migración apical del margen gingival, tiene un nombre, ¿qué es este? ¿Cuál es el nombre de la migración apical del margen gingival? Cuando es en una sola pieza. A ver, muy bien. Retracción o recesión gingival, ¿no? Es la definición de la migración apical del margen gingival. Muy bien, recesión gingival. Pregunta, si un paciente no tiene sangrado gingival, tiene pérdida de inserción clínica, ojo, tiene pérdida de inserción clínica, pero no hay sangrado gingival, sangrado menor al 10%, placa menos al 20% y tiene una recesión gingival, va en salud periodontal con periodonto intacto o con periodonto reducido. ¿Qué me dice? ¿Eh? Muy bien, porque si yo hablo de periodonto intacto, las encías, todos los márgenes están tal cual, están bien. Si yo hablo de recesión, ya el periodonto en ese diente ya no es intacto, pero ya no, ya no es intacto, es un periodonto reducido. Muy bien. Doctores, si un paciente, por ejemplo, viene a consulta, paciente tanto igual, índice de placa menor al 20%, índice de sangrado menor al 10%, ¿qué más? Ponte, no pérdida en sesión clínica, ya, pérdida en sesión clínica, pero te dice que él tuvo carillas y le hicieron, no hay pérdida en sesión clínica, no hay ese dato, ya. Índice de placa menor al 20%, índice de sangrado menor al 10%, posee carillas que previamente le hicieron alargamiento de corona. ¿Dónde va? Periodonto y tanto y periodonto reducido. A ver, sano, intacto, intacto.
es un periodonto reducido también. ¿Por qué? Porque tú le has tenido que cortar la encía, porque decía, hay un alargamiento de corona. Como ya has hecho alargamiento de corona, y ya has cortado, ya el periodonto no es el mismo, no es intacto. Entonces, ahí sería salud clínica en un periodonto reducido. Y si somos más específicos, se pone así, mira, salud clínica en un periodonto reducido en un paciente no periodontal. ¿Por qué? Porque el motivo de que el periodonto esté reducido no es por la periodontitis, sino fue porque existe un alargamiento de corona. Sí, eso está en la nueva clasificación. No está en la guía, está en la nueva clasificación. En esta guía solamente me pone salud clínica con periodonto intacto y salud clínica con periodonto reducido, nada más. Sí, o sea, la guía no dice nada más, periodonto intacto y periodonto reducido. O yo quiero que sepas que dentro del periodonto reducido está las recesiones, los alargamientos de corona y el tratamiento de periodontitis estable. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, aumento de espacio interdental y movilidad dentaria. Se debe, como decía, se debe tener en cuenta que los pacientes consumidores de tabaco no tienen presencia de signos de inflamación y sangrado. Ese es el problema, ¿ven? Por eso lo tenemos que tener muy importante el hecho de hacer el sondaje y todo esto, porque este paciente se olvida, o sea, nunca me sonó la encía, y ya tiene tremenda periodontitis, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Dolor, halitosis y dificultad para comer. ¿Sí? En estas palabras, todo se resume en que el paciente previamente ha tenido gingivitis previamente. Con lo que te decía, ¿no? El uso de la nicotina hace que la vasoconstricción de la sangre sea menor. Entonces no se nota, ¿no? Todo esto, la nicotina, el alquitrán, hace que no se transporte bien el oxígeno en sangre. Por eso es que no se nota por esa vasoconstricción de la sangre. Por eso es que por eso es que no se nota que sangre. Acá como le estoy dejando una tablita, ¿no? Le puse aquí. Ahí está. Un cigarrillo contiene más de 44.000 sustancias químicas. Ya, acá está, mira. Contiene monóxido de carbono, un gas venenoso que reduce la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno por el cuerpo. O sea, reduce la capacidad de esta irrigación. ¿Sí? Aumenta y como reduce, ¿qué hace? Nosotros como que el cerebro va a querer bombear más sangre. Entonces, esto hace que el paciente no se note ese sangrado gingival cuando fuma, ¿no? Cuando fuma. Exacto. Todo eso, por eso que te decía, ¿no? El fumar es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria. Entonces te decía, primero gingivitis, el manejo de la gingivitis es una estrategia para la periodontitis. O sea, si maneja gingivitis, el paciente no va a llegar a la periodontitis. Por eso la importancia de, cuando ustedes van a hacer su serum, le van a decir, cápteme tantos pacientes hoy día de gingivitis, cápteme tanto de periodontitis. ¿Por qué? Porque tú sabemos que si yo logro manejar la gingivitis, no voy a tener una periodontitis, ¿no? Esto se causa de semanas a años, ¿no? Era periodonto reducido, porque tú al hacer el alargamiento de corona ya estás cortando la encía. Ya el periodonto no está intacto, es un periodonto reducido, ¿sí? Es un periodonto reducido ya. El alargamiento de corona, porque yo ya estoy cortando al periodonto, he cortado, ya no lo estoy dejando igual. Entonces ya forma parte dentro del periodonto reducido. Mira, dice, se ha demostrado que en pacientes de 15 a 45 años que no han recibido ninguna prevención, conforme va avanzando la edad, hay pérdida de inserción clínica, acompañado, por ende, con la pérdida de piezas dentales. El paciente de 15 años, la tasa de pérdida era de 0.13, cuadruplicándose por cada año. Conforme iba acercándose a los 30 años, se cuadruplica la cantidad de pérdidas dentales. A los 20 años, aumenta dramáticamente que entre 25 y 30 años de la edad, la tasa mortal fue aproximadamente de 1.5 piezas dentarias por año. De 35 y 40 a 2.3, y cuando se acercó a la 40, normalmente estas piezas terminan perdidas. Entonces, por lo que se evidencia que la edad tiene relación con el progreso de la enfermedad. Por eso, la importancia de la prevención. La importancia de la prevención en de nuestros pacientes. Como te decía, a ver, bueno, ahorita solamente les voy a dar una parte de lo que ha venido de la guía. Ya sí, al final, en un ratito vamos a hablar algo de la guía, ¿sí? Para poder entender un poco la guía con los ejemplos de las preguntas que han venido, ¿sí? Muy bien. Sí, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Entonces, dice, no, debemos tener una adecuada historia clínica. Y ya hemos visto que no solamente hacer un programa, sino también debemos saber si el paciente fuma o no fuma, y si tiene diabetes o no diabetes, o si sufre el corazón. Todo esto ya hemos visto que es importante para nosotros y para el MINSA también, porque es importante para detectarlo en un estadio temprano. Como te dije, en pacientes mayores de 18 años se realiza el examen periodontal básico, ¿no? Que te decía, usamos la sonda periodontal, dividimos a los dientes en 6, ¿no? En 6, y cada diente cada valor va a tener un valor, ¿no? Cada periodontoma va a tener un valor. Y según ese valor, yo lo voy a poner, según esto, en el tipo de tratamiento. Ahorita vamos a ver cómo se enumera esos valores, ¿sí? Si son menores de 18, hacemos un examen básico. Solamente le hacemos en 6 piezas dentales, nada más. 1.6, 1.1, 2.6, 3.1, 3.6 y 4.6. Antes de, ojo, ¿por qué es importante esta guía? Porque esta guía no solamente me dice, como en algunos sitios, como hay MINSA, hay algunos sitios rurales que no hay un odontólogo, entonces también la guía es para explicarle a un enfermero, explicarle a un obstetra, que a veces la fungen de enfermeros y de odontólogos y puedan mandar, si mando a un odontólogo general o si lo mando a un especialista. Para eso también es la guía. Por eso es importante
que el paciente nos diga, te han sangrado las encías, tiene movilidad dental, mal aliento, ya que puede indicar la presencia de la enfermedad periodontal. ¿Sí? ¿Cuándo hacemos, como te dije, estos exámenes periodontales completos, el básico completo? Ahorita vamos a ver que hay unos códigos, ahorita vamos a ver cuáles son estos códigos, y código EPB, ¿no? Examen periodontal básico asterisco significa que tiene FURCA. Eso, grábate esto. El código EPB asterisco es que tiene enfermedades de FURCA, ¿sí? De FURCA. Cuando el paciente padezca de enfermedad periodontal avanzada, tiene que hacer enfermedad periodontal completo, ojo completo, porque el básico, este periodontal básico, como hemos dicho, es sextante si solamente vemos bolsas, sangrado y placa. El periodontal completo es el periodontograma, que ya hemos dicho, que tenemos que ver la línea melocementaria con el margen, tenemos que ver todo lo que hemos estado hablando, ¿ya? Y el completo también se da en pacientes que se encuentran en una fase de mantenimiento de la periodontitis. ¿Estamos? Acá está. El básico se hace con la OMS, la cavidad oral se divide en 6 instantes y se hace el sondaje de manera que, de manera circunferencial, ¿no? Son 6 puntos. Se realiza la evaluación de todas las piezas y se registra el código de 6 piezas dentarias, una por sextante, y se apunta el código de la pieza que tuvo el puntaje más alto. O sea, de estas 6 piezas, hago de todas, pero me quedo con la que tiene, de cada sextante, de la que tiene el valor más alto. Un sextante por lo menos deberá contener al menos 2 dientes, ¿sí? En los individuos jóvenes, el margen gingival puede estar situado varios milímetros coronales a la unión melocementaria. Esto se tomará en cuenta para poner tratamiento para los sextantes con puntuación 3 y 4. ¿Qué me quiere decir? Que hay jóvenes que tenemos agrandamientos gingivales. Entonces, en estos casos, yo no lo puedo tratar como una periodontitis. Ahorita vamos a ver, sino como una gingivitis. ¿Ya? Y el simplificado se realiza con una sonda igual a OMS, pero solamente voy a tomar en 6 piezas, ¿no? 1.6, 1.1, 2.6, 4.6, 3.1 y 3.6. Un ratito voy a cargar mi. Muy bien, seguimos. Como te dije, el examen periodontal completo, ojo, cuando hablamos de este periodontal básico, no estamos hablando del periodontograma que nosotros hacemos en el consultorio, ¿no? Nosotros en el consultorio hacemos un periodontograma, como te expliqué al inicio, ¿no? Margen gingival, unión cemento esmalte, profundidad de sondaje, bolsa, sangrado, punto, ¿sí me entiendes, no? El examen básico, periodontal básico es sextantes, hago todo, pero solamente que anoto profundidad de sondaje, anoto sangrado gingival y el índice de placa, con esos 3 de todas las piezas, y le voy a dar un valor, un código para cada paciente. ¿Sí me entienden? Por eso es que tú ves que aquí te dice, ¿no? En la parte de atrás, en los individuos jóvenes, el margen gingival puede estar situado varios milímetros coronales a la unión cemento-esmalte. Eso te me da en cuenta al proponer tratamiento para aceptantes con puntuación 3 y 4. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos periodontal completo. ¿Qué decimos? Que es una gingivitis. Es un agrandamiento gingival. ¿Sí me entienden? Este es un examen periodontal básico. Vuelvo a repetir, básico, hacemos profundidad de sondaje, índice de placa y el índice de sangrado de todas las piezas. En el simplificado hacemos lo mismo, pero solo en 6 piezas. ¿Se me entiende, doctores? ¿Se entiende esto? La diferencia con el examen periodontal completo. ¿Se entendió? ¿Se entiende, doctores? A ver, dígame. ¿Sí? Sí, doc, muy bien, chévere, chévere. Bacán, chévere. Muy bien, muy bien, chévere. Entonces, seguimos. ¿Ven? Entonces, dice, el básico que me dice, sextantes. Un primer sextante, el sextante 1, de la 1.7 a la 1.4, el básico, pero si es simplificado, hago la 1.6. ¿No? El sextante 2, de la 1.3.2, de la 1.3 a la 2.3, si fuese simplificado, la 1.1 y así, ¿no? Para cada sextante, ¿no? Para cada sextante. ¿Estamos? Hacemos estos exámenes básicos y simplificado pacientes menores de 18 años. ¿Ves? Acá te decía, ¿no? Para realizar el diagnóstico, tomamos en cuenta o el periodontal básico y el periodontal básico simplificado. Y tomamos el índice de placa de O'Leary. ¿Qué hemos dicho? Para yo decir que está bien este paciente debe ser menos del 20%. Para yo sé, si es salud clínica debe estar menos del 20%. Y el índice de sangrado sondaje de Ola-INAMO. Ahorita vamos a ver. ¿Cuánto debe ser para estar en salud? Habíamos dicho, doctores, en salud, menos del 10% me debe ser el índice de sangrado. Debo ver las restauraciones, la debo anotar, si por ahí una restauración que está sobreoturada, profundidad de sondaje entre 4 y 5 y de 6 a más. ¿No es cierto? Eso es lo que toma el sondaje clínico, ¿no? Mediante los criterios clínicos antes mencionados se pueden indicar códigos EPB1, 2, 3 y 4. Y te decía, y el signo asterisco. ¿Dónde ponía EPB asterisco? Cuando veas furcas, ¿no? Cuando veamos furcas. Muy bien, cuando veamos furcas. Por intermedio de este código, se puede determinar el abordaje más adecuado. Lo que te decía, si va a una zona de primera intención o a una zona de servicio de segunda o tercera intención. ¿Cuándo son zonas de segunda y tercera? Cuando tienen especialistas. Si son código 4 o código asterisco, tienes que derivarlo a un centro que tenga especialistas. Si no, lo puedes dejar con el odontólogo en zona de primera atención. Acá está el índice de placa, todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Dividimos cada diente en 4, le hacemos con biblioteca genciana o con las pastillas reveladoras, que pase por todas las, y anotamos, ¿no es cierto? Anotamos donde anota la placa y con eso el total de cementos con placa sobre el cemento en boca y saco el porcentaje. Si es menos del 20%, ya es un porcentaje bajo, ¿no? Del 20 al 50, moderado, más de 50, alto, ¿no? ¿Sí? Ahí está, el índice de sangrado de INAMO modificado, ¿sí? ¿Qué hago?
Paso la sonda a través de la zona clavicular de cada uno de los dientes y se va notando unidades gingivales si sangra o no. O sea, sí, no, nada más. Así de fácil. Se debe esperar entre 15 y 30 segundos para su lectura, ¿no? Haces y ver, espera 15 a 30 veces si sangra o no. ¿Sí? Si sangra o no. ¿Sí? Doctores, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Nadie se ha desmayado? ¿Cómo vamos? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Ya, chévere. Seguimos entonces. En el diagnóstico diferencial, como te decía, ¿no? Esta guía solamente vemos gingivitis inducida por placa,